por primera vez en la historia moderna, la humanidad se está volviendo menos inteligente. O sea, literalmente. Sí, sí, es un dato estadístico, además. Exacto. El coeficiente intelectual de esta generación es, de hecho, inferior al del anterior. Y lo más paradójico de todo es que este declive cognitivo está pasando justo ahora en el momento histórico en el que llevamos la tecnología más potente en nuestros bolsillos. Totalmente. Tenemos acceso instantáneo a absolutamente todo el conocimiento humano y, sin embargo, nuestra capacidad para procesarlo, para razonar o, no sé, simplemente para tolerar un poco de frustración, pues está cayendo en picado. Bienvenidos a una nueva inmersión analítica. Soy la presentadora de hoy y estoy encantada de arrancar con esto. Y yo encantado de estar aquí. A ver, es que es un punto de quiebre fascinante y, bueno, a la vez bastante aterrador desde el punto de vista sociológico, la verdad. Ya te digo. Durante décadas, fíjate, tuvimos el famoso efecto Flynn, que demostraba que el coeficiente intelectual medio subía de generación en generación. Básicamente por una mejor nutrición, más educación, la sanidad. Claro, lo lógico, vamos. Exacto. Pero ahora, la neurociencia nos advierte de un cambio de paradigma bestial. El cerebro humano es increíblemente plástico, y al someterlo a este bombardeo constante de estímulos hiperrápidos, de recompensas instantáneas en redes, pues literalmente estamos alterando su arquitectura. Estamos atrofiando las áreas responsables del pensamiento crítico. Madre mía. Pues precisamente hoy tenemos sobre la mesa un documento que disecciona este fenómeno. Vamos a desgranar esto a fondo. El documento se titula Reflexiones todas y está escrito por el autor Rafa Montero. Un texto interesantísimo, por cierto. Muy, muy interesante. Es una especie de recopilación de ensayos, también críticas y anécdotas que destripan el mundo moderno, con una mezcla implacable de humor costumbrista, bastante sarcasmo y sobre todo una profunda preocupación social. Sí, el autor no se corta un pelo. Para nada. Y la misión de nuestra inmersión analítica de hoy es explorar esa gran paradoja de nuestra era. O sea, se supone que hemos progresado un montón, ¿no? Que estamos en la cúspide de la civilización. Se supone, claro. Pero al leer a Montero, pues la pregunta es inevitable. ¿De verdad este llamado progreso nos hace más libres y felices? ¿O simplemente nos está transformando en seres crónicamente estresados, dependientes de las máquinas y completamente desconectados del sentido común? Porque tela. Lo fascinante aquí es que el valor de este documento no se queda en la típica queja académica y aburrida. No, no, ¿qué va? El autor utiliza un humor casi de trinchera, la verdad. Observa lo puramente cotidiano para destapar unas fracturas sociales inmensas. Empieza analizando el cerebro, lo más básico, y termina exponiendo la hipocresía de los grandes sistemas económicos. O de empresas que, no sé, ganan miles de millones y despiden a todo el mundo por la inteligencia artificial. O casos tan surrealistas como un marido al borde del colapso delante de una estantería de tintes de pelo, que luego llegaremos a eso. Sí, sí, esa anécdota es de mis favoritas. Nos obliga a mirar cómo la tecnología y la burocracia han terminado por convertirse en nuestros amos, básicamente. Pues mira, para entender la magnitud de este fracaso a nivel general, yo creo que hay que arrancar desde lo más micro, nuestros propios cerebros y nuestras costumbres. El texto menciona el trabajo del neurocientífico Michel Desmouriez y su libro, que el título ya es, vamos, una declaración de intenciones. La fábrica de cretinos digitales. Exacto, la fábrica de cretinos digitales. ¡Ostras! Y Montero expone ahí que el uso recreativo de pantallas no es solo perder el tiempo, es que tiene consecuencias fisiológicas reales. Claro, el mecanismo subyacente es lo que explica Desmouriez con tanta contundencia. A ver, no es que las pantallas emitan una radiación mágica que te borre la memoria, ¿eh? Ya, no es ciencia ficción. No, no. Es que el tiempo frente a una pantalla por motivos puramente de entretenimiento, sobre todo en etapas de desarrollo, retrasan la maduración anatómica del cerebro. ¡Qué fuerte! Se desplazan actividades que son fundamentales como la interacción con la familia, el juego al aire libre, leer con profundidad. El cerebro se acostumbra a recibir dopamina gratis, sin ningún esfuerzo. Y claro, eso crea monstruos, por así decirlo. Básicamente, crea una generación hiperestimulada pero que no puede concentrarse en nada. Lo que el autor llama, muy gráficamente, la generación del cuello de cisne por cómo estamos todo el día mirando hacia abajo al móvil. O el niño berrinche. Exacto. El niño berrinche porque no tolera no tener la pantalla.
es que hemos subcontratado nuestras funciones vitales a dispositivos externos. Yo soy la primera que lo nota, ¿eh? Llega un punto en que parece que hemos olvidado usar nuestros propios sentidos. Totalmente. Hay un ejemplo en el texto que parece de coña, de comedia del absurdo. Montero habla de cuando un vendedor de coches intenta impresionarle diciendo que el coche tiene, atención, un sensor de lluvia. El famoso sensor de lluvia, sí. Y el autor responde, súper indignado, en plan, oiga, ¿acaso no tengo ojos en la cara para ver que caen gotas del cielo? O sea, ¿necesito un chip de silicio que me informe de que me estoy mojando? Lo llama el síndrome del sensor de lluvia. Es buenísimo el concepto. O la incapacidad de ir a un sitio de vacaciones sin llevar el GPS hablándote todo el rato. Es la externalización de la supervivencia básica, tal cual. A ver, a lo largo de la historia, las herramientas, yo que sé, una polea, la rueda, servían para potenciar la fuerza humana. Para no destrozarte la espalda, claro. Eso es. Pero la tecnología actual lo que busca es sustituir la observación y el razonamiento. Si dependes de una pantallita para saber si llueve o para ir a la panadería de tu barrio, dejas de mapear el mundo en tu cabeza. Se te atrofia el sentido de la orientación, literalmente. Se evapora la capacidad de resolver problemas inesperados. Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque esta atrofia va más allá de no saber orientarse, entra de lleno en lo emocional. El documento saca datos sobre la inteligencia artificial y ¡madre mía! Lo de las parejas virtuales, ¿verdad? Sí. Revela que hay millones de hombres que han diseñado novias virtuales a medida y millones de mujeres creando novios virtuales. O sea, gente configurando un bot para simular una relación de pareja. ¿Cómo llegamos al punto de preferir hablar con un algoritmo que con una persona? Pues porque una persona requiere empatía, exige negociar, ceder y sobre todo tolerar la frustración. Claro, un ser humano a veces tiene un mal día y te contesta mal. Exacto. La IA, en cambio, está programada para darte la razón siempre. Te adula y se adapta a tus caprichos en milisegundos. Esta moda de la pareja virtual es el clímax de una sociedad que ya no tolera la mínima fricción. Y Montero conecta esto con el WhatsApp, ¿no? Sí, con la inmediatez esclavizante. Hemos creado un entorno donde mandas un WhatsApp y si no te contestan en 10 segundos, te entra una angustia física real. Te montas películas en la cabeza, total. Al no tolerar la espera, pues el refugio perfecto es una máquina que obedece y punto. Ostras, qué deprimente, pero, a ver, esta impaciencia crónica de la vida personal se traslada igualita al mundo laboral. Se suponía que la tecnología nos iba a hacer superproductivos, ¿no? Esa era la promesa, sí. Pero leyendo Montero se ve clara la trampa de la productividad. Cuenta la anécdota de las famosas smart glasses, las gafas inteligentes. Gente por la calle contentísima, dictando informes a sus gafas para adelantar trabajo. Y digo yo, ¿y pasear? ¿Mirar los árboles? ¿O decir hola al vecino? Es que en ese pasear, en ese vagabundeo mental, es donde históricamente nacen las mejores ideas. Pero el sistema actual ha convertido la tecnología en una zanahoria envenenada, como dice el autor. Totalmente envenenada. La promesa era, oye, usa este programa y harás en 1 hora el trabajo de 8. ¿Y te vas a casa a descansar? Ya, qué ilusos. Claro, la realidad es que, si haces tu trabajo en 1 hora, el sistema te exige multiplicar por 8 tu producción, por el mismo sueldo. Eres un hámster en una rueda que cada vez va más rápido. Y así estamos, que el texto menciona que España es líder mundial en consumo de ansiolíticos y benzodiazepinas. Es un dato escalofriante. Gente medicándose para soportar este ritmo de locos. Pero oye, me voy a poner el sombrero de abogada del diablo un segundo. A ver, dispara. ¿No podríamos decir que esto es simplemente el dolor típico de cuando hay una transición tecnológica? O sea, en la revolución industrial, cuando llegó el telar mecánico, hubo pánico y se destruyó empleo. Pero a la larga se abarató la ropa y se creó más riqueza. ¿No es la inteligencia artificial el nuevo telar mecánico? Es una comparación muy tentadora, te lo concedo. Pero hay una diferencia clave en cómo funciona el beneficio. A ver. La revolución industrial creó máquinas que automatizaban el músculo, liberaban a la gente de partirse la espalda, literalmente, para pasar a gestionar esas máquinas. Vale, entiendo por dónde vas. Lo que describe Montero sobre la IA de ahora es una sustitución cognitiva directa. No liberan al humano para que haga un trabajo superior, simplemente eliminan puestos de oficina, de cuello blanco, para maximizar los beneficios de los accionistas. Vamos, ahorrarse el sueldo y punto. Exacto. Es una asimetría brutal. Y los números del documento te dan la razón, ¿eh? Son bestiales. Amazon, por ejemplo, ganan más de 35.000 millones de dólares.
Se gastan 120.000 millones en IA, ¿y qué pasa con la plantilla? 14.000 despidos en todo el mundo. Esto plantea una pregunta importante sobre hacia dónde vamos. Y aquí en España tenemos el caso de CaixaBank, que lo menciona Montero. Anuncian beneficios históricos de 1.381 millones de euros. Y a la vez, ¡zas!, un ERE. Más de 8.000 personas a la calle. Y fíjate en la ironía que subraya el autor ahí. Uf, la ironía es de traca. Porque luego esa misma entidad te inunda con anuncios de sus programas de inserción social a través de su fundación. O sea, te despiden y luego te ayudan por caridad. Es lo que podríamos llamar pobreza circular. El mecanismo es súper perverso. El sistema te expulsa para subir el valor de la acción, y cuando ya eres vulnerable, esa misma empresa lava su imagen dándote una ayuda social. Es de un cinismo tremendo. Y mientras nos exigen optimizar cada minuto en el trabajo, el texto denuncia que solo en España tiramos a la basura 1.300.000 toneladas de comida al año en los hogares. Un desperdicio absurdo. Hemos optimizado cómo despedir gente con algoritmos, pero somos incapaces de no tirar la comida. O sea, el sentido común brilla por su ausencia. Desde luego. Y bueno, si el sector privado usa la tecnología como guillotina para ganar más, uno pensaría que el sector público pone algo de cordura. No, pues no. Montero nos lleva a un escenario de incompetencia estatal absoluta. Aquí el autor entra con todo. Sí. Pero ojo, antes de seguir, quiero hacer una aclaración súper importante para quienes nos escuchan. Sí, mejor dejarlo claro. Las fuentes que estamos analizando disparan a absolutamente todos los frentes políticos. No se salva nadie. Y nuestro papel aquí es 100% imparcial, ¿eh? Simplemente reportamos lo que dice el autor, que demuestra que este fallo sistémico da igual de qué ideología seas. Exactamente. De hecho, el autor usa la sátira más pura proponiendo crear el Instituto Corruptea. Me encanta. Imagínate una escuela de negocios de alto standing dedicada solo a profesionalizar la corrupción, viendo la impunidad que hay. De locos. ¿Y qué asignaturas tendrían? Pues de todo. Másteres en cobro de comisiones del 3%, en referencia a Convergencia y Jordi Pujol. Todo un clásico. Cursos de evasión fiscal inspirados en el rey emérito. Posgrados en financiación con sobres cerrados apuntando al Partido Popular. Tela. Y cátedras sobre uso opaco de fondos públicos en emergencias, yendo directo a los escándalos del PSOE como el caso Koldo. Y tampoco se deja fuera a Podemos y al Ministerio de Igualdad criticando sus presupuestos millonarios sin impacto real. Vamos, que reparte carnés de inoperancia a todos. A todos. Para él, la corrupción es la verdadera política de Estado. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es que, usando una analogía, es como estar en un barco que se hunde y los oficiales, en vez de coger los botes salvavidas, están en el comedor robándose la cubertería de plata. Una metáfora muy acertada. Y el desastre de la Dana en Valencia es el ejemplo más doloroso de esta negligencia que toca el texto. Montero no habla de un capricho del clima. Lo llama un desastre anunciado. Y lo documenta bien. Explica cómo funciona la negligencia de la administración. Las fuentes citan a expertos en ingeniería hidráulica, que afirman que desde 2007 había proyectos viables para adecuar la Rambla del Pollo. Proyectos que se quedaron en un cajón. Cogiendo polvo, exacto. Pero lo peor es la paradoja que señala del Ministerio de Transición Ecológica. España tiene un clima de sequías largas y lluvias torrenciales. Siempre ha sido así, claro. Pues el Ministerio se ha gastado 2.500 millones de euros en destruir presas y azudes por un dogma de restauración fluvial. ¡Ostras, qué fuerte! Desmantelar infraestructuras en zonas inundables sin dar alternativas. Ese es el mecanismo de la tragedia para el autor. Es que la desconexión de los políticos con la realidad es brutal. Y luego súmale la opacidad del día a día. El documento dice que entre 2018 y 2020 hubo 567 ayuntamientos que directamente no rindieron cuentas. Dinero público en un agujero negro. Sin consecuencias. Y la anécdota que mejor ilustra esa impunidad, que a mí me dejó loca, es la del hermano del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. Ah, la de la autocaravana. Sí, cuenta que dejó una autocaravana aparcada y abandonada durante 2 años dentro de la Moncloa, y la excusa fue que no tenía dónde aparcarla. Telita. El autor, que dice que es autocaravanista, lo ve como un insulto frontal, porque a cualquier ciudadano normal que se pase 10 minutos en el parquímetro le cae una multa brutal. Si conectamos esto con el panorama general, lo interesante de Montero es que no te dice que llores y te rindas. No, él propone acción. Pone el foco en la prevaricación, cuando una autoridad toma una decisión injusta sabiendo que va contra la ley.
Él critica que la gente canalice su cabreo solo en redes sociales. Total, la gente se cree que poner un tuit ya es ser activista. Y exacto. Y quejarse online no le hace ni cosquillas a la burocracia. El texto te dice: apaga el móvil, redacta una denuncia formal por prevaricación y llévala físicamente al juzgado de guardia. Que además es gratis. Es un trámite gratuito, sí, y es lo único que obliga a la maquinaria judicial a moverse y pedir responsabilidades. Bueno, pasamos de esta inoperancia institucional gigante a ver cómo todo este caos afecta a la cabeza de la persona de a pie. Porque la burocracia macro te acaba generando una neurosis micro, nos vuelve locos. Sin duda. Y aquí es donde las reflexiones son brillantes. Me encanta lo que él llama la teoría del bucle cítrico inefectivo. Es que el bucle cítrico ilustra perfectamente la atrofia de la acción de hoy en día. Cuéntalo porque es buenísimo. Alguien se sienta a comerse unos berberechos, coge un limón y se da cuenta de que está un poco seco. Vale, un drama cotidiano. Pues en lugar de hacer un poco de fuerza física y apretar con ganas para sacar el zumo, decide que es mucho esfuerzo. Acto seguido empieza a quejarse amargamente, insulta al limón. Pobre limón encima. Saca una foto, la sube a las redes sociales quejándose de la calidad de los cítricos modernos y exige que alguien haga algo. O sea, invertir más energía en montar un pollo en Internet que en apretar un limón. Ese es el ser humano moderno que retrata Montero. Performa la indignación en lugar de resolver el problema de forma autónoma. Y lanzo una pregunta al aire. ¿Cómo es posible que como especie hayamos conquistado la física cuántica, pero un señor adulto colapse de ansiedad en el pasillo del supermercado? Lo del tinte de pelo. Sí, sí. El texto narra que un marido va al súper porque su mujer le pide tinte marrón. Llega allí y ve que hay 15 tonos de marrón. Caoba, chocolate, ceniza, moca, y el hombre empieza a hiperventilar por lo que el autor llama el síndrome de la lista incompleta, aterrorizado por equivocarse de marrón. Es lo que los psicólogos llaman fatiga de decisión llevada al extremo. Nos han vendido que tener 50 opciones de lo mismo es el culmen de la libertad. Cuando en realidad te bloquea por completo. Exacto. Esa hiperfragmentación te paraliza. Y Montero enlaza esa fragmentación comercial con la fragmentación social de las llamadas modernidades o el movimiento woke. Ah, sí, ahí también se mete a fondo. Satiriza cómo la sociedad invierte un tiempo valiosísimo en etiquetar identidades súper específicas. Menciona casos muy extremos. Gente que exige que se le reconozca legalmente como perro. Madre mía. O debates serísimos defendiendo los derechos emocionales de una lechuga frente a la opresión de arrancarla del huerto. Ostras. Frente a eso, normal que el autor se defina como intersimple y prorrural, que me hizo muchísima gracia. Claro, frente a esa necesidad de complicarlo todo con la interseccionalidad, él pide volver al sentido común. Y el contraste final que hace para demostrar que nuestras prioridades están rotas es que es demoledor, pone los datos frente a frente. Lo de la iglesia, ¿no? Sí, en España hay unas 40.000 personas sin techo. Y a la vez hay 24.012 edificios eclesiásticos, entre catedrales, basílicas y demás. Una barbaridad de metros cuadrados. O sea, pone el ejemplo de la Catedral de Burgos, con 12.000 metros cuadrados. Y Montero se pregunta, si estas entidades predican la caridad y habilitaran una parte pequeñita de esos espacios que están vacíos casi todo el día, ¿no se acabaría el problema de las personas sin hogar casi de un plumazo? Lógicamente, sí. Es que, ¿cómo podemos debatir en la tele sobre los pronombres o los sentimientos de las plantas mientras miles de personas duermen en la calle enfrente de monumentos inmensos y vacíos? Es la constatación de que las grandes instituciones han olvidado por completo su propósito original. Hemos tejido una red de normas y debates tan densa que ya no sabemos aplicar soluciones prácticas. Soluciones basadas en la pura humanidad, vamos. Exacto. La hipercomplejidad es solo la excusa perfecta para no hacer nada frente a los problemas reales. Totalmente. Pues mira, si tuviéramos que destilar el núcleo de esta inmersión analítica en el trabajo de Rafa Montero, yo diría que es un antídoto contra el espejismo moderno. Me parece una buena definición. Nos han vendido que el progreso es tener debates súper sofisticados y aparatos más listos, pero el texto demuestra que la mayor señal de inteligencia en pleno siglo XXI no es saber programaria ni usar lenguaje hiperinclusivo, es mantener intacto el sentido común. Sí. Observar la realidad sin el filtro de la pantalla o del político de turno. De hecho, para quienes nos escuchan, valdría la pena reflexionar sobre esto. A ver. A lo largo de la historia,
Hemos inventado el acueducto, la penicilina y la luz eléctrica para hacer que la vida fuera menos dura, para tener tranquilidad. Lógico. Hemos olvidado cómo lidiar con la tranquilidad. Qué gran verdad. Quizás la mayor rebeldía hoy en día no sea ser el más productivo de la oficina, ni estar conectado a la última indignación de Twitter. Quizás la verdadera rebeldía sea tener el valor de estar offline, de no hacer absolutamente nada productivo en toda una tarde, y sencillamente tener las ganas de exprimir nuestro propio limón. Ostras, qué imagen tan brillante para cerrar. Pues sí, reconforta pensar que la solución no pasa por comprar otro aparato. A veces solo hace falta aburrirse un poco y confiar en nuestra capacidad para interactuar con el mundo físico. Ha sido una inversión absolutamente reveladora, de verdad. Muy intensa y necesaria. Seguiremos diseccionando textos y buscando el rastro del sentido común, que buena falta nos hace. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima inmersión analítica.